Y la burra. La manija. La manija. Y la burra. ¿La manija dónde iba? En la palma. La palma. La palma. La burra aquí. En el brazo. La muñeca. Y luego ya le ponemos Yo aquí entre pecho. En el pecho nuestro de luego. El pecho. Y al jefe de una cuadrilla de segadores, ¿cómo le decían? El manillero. Otra cosa no digo. Lo que cogía el segador con una mano para cortarlo con la hoja y llevaba la otra. La maná. El puñal y la maná. ¿Es lo mismo o son cosas distintas? Es la misma, pero uno... El puñal más chico y la maná es más mayor, claro. ¿Una maná cuántos puñados tenía más o menos? Una maná era un puñado. Ah, bueno, que depende del segador, ¿no? Sí. Hay segadores que harían puñados y otros que harían manas. La maná, el puñado es pequeño y la maná... Que lleva aquí la correa de la muñeca, sí. se echaba la correa. Se echaba la correa. Y el puñal... La maná se le echaba la correa para que fuera mayor... ¿Y con el puñado no? Una llave del mismo grano. Cuando ya no con la mano, ponía en el suelo. ¿Y unos cuantos puñados juntos qué es lo que forman? Una pavea. Claro. ¿Con cuántos puñados? Tres o cuatro puñados, tres puñados. Claro. ¿Y unas cuantas paveas juntas? Una. Ya 5 o 6 paveas. 4 o 5 paveas. Claro, según los paveas mayores. ¿Se ataba con algo? Sí, con el mismo género del grano. Con el mismo pasto. ¿Y al que estaba mal atado le decían de alguna forma? Porque se vaciaba. La llave que no echaba bien. Y salía culón. O no echaba el cerrojo. Y yo sacaba la tabla y era culón. Le llamamos el cerrojo. El cerrojo al atadero, ¿no? Lo que queda en la tierra después de secar. El rastrojo. ¿Y un montón de haces que están encima del rastrojo? Una cangalla. ¿Con cuántos más o menos hacías? 9. ¿Qué es lo que se hacía con las mieses para llevarlas de un sitio a otro? Se ponía luego las cangallas, que eran de madera, que luego se usaron de ayer. Que iban encima de los burros, ¿no? De las mulas, con los burros, lo que tuviera. Que tenía unos pinchos para arriba. Sí, dos palmas y dos gatillos.